Bueno, antes de iniciar con el módulo del sistema electoral propiamente, creo que es importante analizar el sistema político, puesto que precisamente será el sistema electoral quien alimenta el sistema político y claro, y dependiendo de los resultados o la conformación de ciertos órganos, se puede predecir más o menos cómo funcionará digamos, la interacción entre los órganos ya electos. Primeramente, identificar si se trata de un sistema parlamentario o si se trata de un sistema presidencial o semipresidencial o mixto. En el caso de América Latina, estamos hablando de sistemas presidenciales. Es necesario encontrar una diferencia o algunas diferencias para entender cómo se conforman estos modelos, esta arquitectura institucional, y a partir de ahí, por supuesto, ver cuál es el funcionamiento. A manera de hipótesis, podemos decir, en primer lugar, que los sistemas presidenciales tienden generalmente al caudillismo, tienden al endioseamiento de una persona, de un líder, de quien ejerce la primera magistratura, puesto que en los sistemas presidenciales quien es presidente del Poder Ejecutivo es además jefe de Estado, jefe de gobierno y responsable de la administración pública, como ocurre, por ejemplo, en el Ecuador según nuestra Constitución. Que sea jefe de gobierno quiere decir que es el jefe del gabinete político, es decir, quien va a conformar su gobierno, sus ministerios, sus secretarías del Poder Ejecutivo, y obviamente quien va a crear la política pública, quien va a plantear un modelo de desarrollo para el país. Que sea jefe de Estado no quiere decir que sea jefe de todas las funciones del Estado, porque claro, recordemos que además de ser una democracia, es una república, y en la república es necesario que los poderes estén separados y sean independientes, que pueden colaborar entre sí, eso es verdad, pero necesariamente no puede haber jerarquías o no puede haber un jefe absoluto dentro de las distintas funciones del Estado, en nuestro caso las 5 funciones del Estado. Entonces el jefe de Estado en realidad lo que hace es ejercer la representación internacional del Estado. Es quien tiene la posibilidad de llevar la política exterior, de suscribir tratados, acuerdos, instrumentos internacionales en sentido general, y en su momento ratificarlos cuando estos, además de la suscripción, requieran de un procedimiento legislativo interno. En ese sentido, el presidente de la República, además, claro, se hace cargo de la política exterior, como decíamos, en su calidad de jefe de Estado, de la política interior, viéndolo como un jefe de gobierno propiamente dicho, y claro, y responsable de la administración pública, lo que quiere decir que es el jefe de la burocracia. En este sentido, sí, digamos, tiene interrelación con servidores públicos de las otras funciones del Estado, en tanto y cuanto puede regular las formas de contratación, las partidas, las asignaciones presupuestarias, es decir, eso controla la función ejecutiva, independientemente que se trate de organismos pertenecientes a otras funciones del Estado. En el caso del sistema parlamentario, esta figura del jefe de gobierno y jefe de Estado está separada. Es decir, alguien ejerce la jefatura de Estado, es decir, la política exterior, generalmente en los países donde existe una monarquía constitucional. Por ejemplo, ahorita estoy pensando en el Reino Unido, la política exterior podría estar a cargo de la reina, de la jefa de Estado, en tanto que la jefatura de gobierno descansaría en el primera ministro. ¿Cuáles son las facultades? Primero, evidentemente, es conformar el gobierno, conformar el gabinete como tal, y es quien va a manejar la política interior, la política presupuestaria, la política monetaria, la política
cambiaria, tributaria, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuáles serían, digamos, los pros y los contras, y por qué se dice que los sistemas presidenciales son mucho más inestables y son mucho más personalistas que los parlamentarios? En primer lugar, en el sistema presidencial, quien va a ejercer la primera magistratura, la función ejecutiva, es elegida directamente por el pueblo. Como en el caso ecuatoriano, nosotros directamente vamos a elegir a quien queremos que nos represente desde la función ejecutiva, y en su momento, digamos, si es que una de las candidaturas no alcanzan más del 50% de los votos válidos, o 40% de los votos válidos, más una diferencia porcentual del 10% con la segunda candidatura, es decir, que no tenga los votos suficientes para ser electo en primera vuelta, pasaríamos a una segunda vuelta, o más técnicamente dicha, balotage. Pasaríamos a un balotage donde se encontrarían las dos candidaturas con mayor votación, y en ese momento pues la ciudadanía elegiría entre estas dos opciones. Lo mismo ocurre con el Parlamento. Recordemos que en algunos sistemas existe un bicameralismo y en otras un unicameralismo. Los sistemas que tienen o que son bicamerales tienen generalmente una cámara alta, que pueden ser llamados senadores, y una cámara baja, que generalmente son diputados o asambleístas. Quienes tienen esta división, más o menos, digamos, la idea de estos sistemas es que, si bien el pueblo que será representado en la cámara baja, en la cámara de diputados, son quienes generalmente buscan reformas, buscan avanzar, cambiar, porque evidentemente buscan que el sistema sea mucho más o mucho menos riguroso para la masa. En tanto que las cámaras altas más bien tienen una conformación o una naturaleza mucho más conservadora, donde evidentemente lo que se busca es que, si bien los cambios se puedan dar dentro del sistema político, que esos cambios sean paulatinos, sean evolutivos, no sean drásticos, no sean revolucionarios, sino que encontrar un equilibrio entre el cambio, la evolución, por un lado por la cámara baja, y otro lado el control, la mesura, la conservación del sistema por parte de las cámaras altas. Generalmente estas cámaras altas, cámara de lores o de senadores, tienden a ser mucho más elitistas. Muchas veces los cargos de senadores tienden a ser vitalicios, tienden a ser con connotaciones más no tan populares como lo serían en el caso de las diputaciones. Las relaciones entre estas dos cámaras sí generalmente tienen ambas poder de veto, donde la iniciativa del uno influye para que, una vez aprobado un proyecto de ley, se me ocurre, por ejemplo en Chile, aprobado en la cámara baja, pasará al Senado, y el Senado tendrá que aprobarlo también antes de pasar al veto presidencial, a la sanción u objeción presidencial, para hablarlo más técnicamente. En este sentido, por ejemplo, se busca que la evolución, que los cambios, que las reformas legislativas sean mucho más lentas, sean mucho más consensuadas, debatidas, pensadas, que tomen más tiempo y que necesiten mayor consenso. ¿Por qué? Porque generalmente las votaciones para senadores y las votaciones para diputados no son las mismas, no coinciden en el tiempo, sino que generalmente una de las dos cámaras se eligen al mismo tiempo que se elige al jefe de Estado, y las otras puede ser 1 o 2 años después, es decir, a mitad de periodo presidencial, de tal manera que pueda haber un equilibrio. ¿En qué consiste este equilibrio? Por ejemplo, en el caso de los sistemas presidenciales, generalmente se tiende a utilizar lo que se llama el voto en plancha, o el arrastre de voto también.
quien sufraga por el candidato a la presidencia de la República muchas veces va a buscar, digamos, si se identifica con este líder o si se identifica con esa propuesta política, va a querer que esa propuesta política tenga las herramientas necesarias en el Congreso o en las asambleas, según el sistema del que estemos hablando, para que esta Cámara, esta legislatura, pueda aprobar y pueda viabilizar ese plan de trabajo. Por tanto, si la votación coincide en fechas tanto de presidente de la República como de asamblea o del Congreso, lo más probable es que las personas tengan la idea o tengan incentivos para sufragar por el candidato presidencial de una lista y en plancha quizá por el mismo partido del presidente, de tal manera que quien obtenga la presidencia de la República también tenga mayoría en el Congreso, lo cual le permitiría gobernar solo. Es decir, no necesitaría entrar en consenso con otros partidos, precisamente porque las iniciativas del Ejecutivo ya tendrían eco casi seguro en el Parlamento o viceversa. Las propuestas de la Asamblea Nacional que ya tienen votación o aprobación del partido de gobierno, del oficialismo, difícilmente encontrarán un veto parcial, más aún total, en el caso de cuando el presidente actúa como colegislador. En ese sentido, cuando las elecciones no coinciden entre una Cámara y las elecciones presidenciales, ocurre que si bien el presidente puede tener mayoría en una Cámara, generalmente no la tiene en la otra, porque ya ha pasado el tiempo, porque han pasado 2 años, porque ya hay un desgaste natural del gobierno, y en ese momento, claro, la ciudadanía tiende a buscar otro rumbo, tiende a castigar el manejo del gobierno por medios electorales, de tal manera que no puede haber en un sistema bicameral, es muy difícil que el presidente de la República pueda gobernar solo. Si bien lo puede hacer con una Cámara, como necesita de la otra y como la otra tiene poder de veto también, entonces lo que va a hacer es necesita consensuar los votos que puedan tener en una de las dos cámaras para que sus propuestas puedan ser viables. En tal virtud se abre la puerta o se crean condiciones para que exista un mayor consenso, para que se necesite un mayor consenso entre los partidos, y generalmente lo que ocurre es que el partido de gobierno necesita ceder, por ejemplo, carteras de Estado a algunos partidos políticos, de tal manera que se pueda gobernar en coalición. Esto favorece al sistema, evidentemente, desde el punto de vista de la estabilidad, porque si varios partidos políticos son parte del gobierno, son parte del gabinete, todos tendrán que buscar la manera de sostenerlo para que efectivamente el gobierno tenga éxito y claro, y en las siguientes elecciones no reciba la sanción por parte de la ciudadanía. Cosa que no ocurre en los sistemas presidenciales unicamerales, cuando decíamos el presidente de la República puede gobernar solo, porque tiene mayoría o porque el sistema le favorece a que tenga mayoría en el Parlamento y obviamente sea responsable de toda la administración pública y de la función ejecutiva, lo que quiere decir que la oposición, los partidos que no ganaron las elecciones presidenciales, tienen en cambio todos los incentivos para dedicarse todo el proceso electoral a generar un mayor desgaste para el presidente de la República, sobre todo en sistemas donde existe reelección, y sobre todo cuando existe reelección inmediata. Siendo así, el éxito electoral de los demás partidos políticos consiste precisamente en el desgaste del gobierno. Por tanto, no ayudarán a que la gestión prospere, a que la gestión tenga aceptación popular, sino que por el contrario se van a dedicar a bloquear, se van a dedicar a criticar, se van a dedicar a impedir que este gobierno sea un gobierno exitoso, precisamente porque desde el punto de vista electoral resulta conveniente. Ahora bien, en el caso de los sistemas parlamentarios, en realidad la ciudadanía no elige
al presidente de la República, no elige al primer ministro, no elige al jefe de Estado ni al jefe de gobierno, sino que por el contrario lo que se hace es elegir únicamente parlamentarios. Y es el Parlamento, una vez conformado, quienes van a buscar en consenso para nombrar a un primer ministro. Es decir, si hay un partido que tenga mayoría absoluta, que es difícil en un sistema donde tengamos sistema de representación proporcional, que eso ya lo vamos a ver cuando nos adentremos precisamente en los elementos del sistema electoral. Por lo pronto sigamos en el sistema político. Cuando hay una conformación plural en el Parlamento, lo que va a hacer el Parlamento es buscar coalición, buscar acuerdos, buscar alianzas de gobierno, no solamente electorales, sino alianzas ya del ejercicio del cargo, justamente para que se pueda no solamente conformar un gobierno, nombrar a un primer ministro de aceptación, sino que además el gobierno se pueda sostener. ¿Cómo se sostiene este gobierno? Dentro de la coalición, dentro de la alianza que se va a hacer, lo que se va a hacer es repartir las carteras de Estado, los ministerios, entre los partidos que integran la coalición, de tal manera que se facilite un gobierno en el que, digamos, los partidos políticos estén en necesidad o se vean llamados a cooperar y a facilitar. Como el cargo depende o la designación depende del Parlamento hacia quien ejercerá ser como primer ministro o actuar como primer ministro, entonces este cargo también depende del Parlamento, y el Parlamento, el momento en que pierda la confianza con su primer ministro, simplemente lo va a remover. Es decir, no se puede entender como un golpe de Estado, porque la permanencia del primer ministro depende de la confianza del Parlamento. Si existiese una crisis política, si existiese una crisis económica o de cualquier ámbito, y el Parlamento se da cuenta que la mejor forma de pacificar el sistema es cambiando de primer ministro, cambiando la coalición que existe entre los partidos, simplemente se retirará a esta persona y se nombrará otra, digamos, sin que para esto se necesite digamos, actos violentos ni muchísimo menos, como sí ocurre en los sistemas presidenciales, porque no depende el cargo del presidente de la República al de asambleístas ni viceversa, sino que cada uno tiene legitimidad directa por parte de la ciudadanía, y como tal sus periodos son fijos. En el caso del presidente de la República serán 4 años y del Poder Legislativo en el Ecuador también será de 4 años. Lo que quiere decir que durante ese tiempo tendrán que convivir. En el caso de los sistemas parlamentarios, el tiempo de duración, el periodo de actuación de los parlamentarios, sí, efectivamente, ese sí es un periodo fijo, pero no es periodo fijo el del primer ministro, porque su nombramiento es libre, como libre será su remoción en el caso de que el primer ministro pierda el apoyo, pierda la confianza del Parlamento. Siendo así, evidentemente el sistema parlamentario tiende a ser más estable, tiende a ser tiende a prestar mayores facilidades para la gobernanza, precisamente porque los otros partidos, las otras organizaciones políticas intentan ser parte del gobierno, intentan cooperar, intentan tener participación en la forma de administrar la cosa pública, en tanto que en el caso del presidente de la República, en los sistemas presidenciales, mejor es la figura del presidente de la República, su alta aceptación, la que mantiene el apoyo popular y el que va a mantener la legitimidad funcional del gobierno. De tal manera que es importante, o quien busca las magistraturas en este sistema de gobierno, busca ser una persona carismática, busca ser una persona quizá famosa, con aceptación popular,
y no tanto o no necesariamente o no necesita hacer una carrera política como sí necesitaría en el sistema parlamentario, porque para ser parte de la Cámara, para ser parte de la Cámara de Diputados, es el partido político quien lo propone como candidatura y es el partido político quien va a elegir quién va a estar en el gobierno. En ese sentido, los partidos se fortalecen porque serán sus líderes quienes los vayan a representar. Pero claro, son líderes que tienden a hacer carrera, que tienden a ser ideológicamente muy fuertes, que tienden a tener unas carreras disciplinadas, y solamente ahí recibirán el patrocinio o el beneplácito del partido para ser parte del gobierno o para ocupar cargos en la administración pública. No así en el sistema presidencial, donde bastaría que un líder sea carismático, que un líder tenga respaldo, apoyo popular para que llegue independientemente de su trayectoria, independientemente de su ideología o de la cooperación o su participación en política como tal. Una vez que hemos hecho esta diferenciación, en qué consisten, cómo se nombran las autoridades, cómo se remueven las autoridades también, creo que es necesario ver o pasar ahora sí al sistema electoral para ver precisamente cómo estos elementos del sistema, que son básicamente el sistema de partidos, las circunscripciones electorales, las formas de conformación de las listas, el método de repartición de escaños y el umbral o barrera legal, que no es lo mismo y ya lo vamos a ver en su momento, son las que van a configurar la manera en cómo se va a alimentar el sistema político, cómo estos votos van a ser escaños que utilizarán ya autoridades electas y cómo más o menos se conformaría un sistema plural de gobierno para que las diferentes fuerzas políticas empiecen a interactuar y a partir de ahí obviamente puedan tomar decisiones tanto normativas como de política pública que beneficien o no a la ciudadanía y al gobierno también, a la estabilidad del gobierno como tal. Decir para esto que cuando se va a diseñar un sistema político o cuando se va a diseñar un sistema electoral, es necesario tomar en cuenta qué tipo de sistema quiero tener. Una parte va a ser cuánto nivel de participación quiero. Si quiero mucha participación, voy a hacer una serie de ajustes del sistema electoral para que sea mucho más laxo, mucho más amigable con quien quiera emprender en la carrera política. Sin embargo, si tengo mucha participación, que en democracia podría ser considerado como ideal, si tengo mucha participación, en cambio tengo que asumir que va a haber una serie de problemas en el sentido de la gobernabilidad, precisamente porque inclusive si los partidos políticos que tienen como afán canalizar las demandas ciudadanas, tenemos que ver qué tan institucionalizados pueden estar. Si tengo un sistema inestable, un sistema volátil, un sistema que no llega a cuajar, que no llega a institucionalizarse como tal, muy probablemente voy a tener líderes dispersos, líderes personalistas que no estén sentados en una idea, en principios ideológicos, y como tal va a ser mucho más difícil que las demandas sociales puedan canalizarse de manera centralizada y efectiva. Si tengo partidos muy sólidos, inclusive con una conformación hasta vertical, muy probablemente basta con reunirse con los líderes del partido, con la cúpula partidista, que si esa cúpula partidista tiene una buena representación parlamentaria o una buena representación en el gobierno, muy probablemente las demandas de grupos sociales, piensen ustedes por ejemplo en grupos feministas, pueden viabilizarse por vías institucionalizadas. Por el contrario, cuando tengo partidos que no están institucionalizados, que son más bien débiles, que dependen de sus líderes, entonces claro, la capacidad de lobby será muy limitada y lo que vamos a hacer es que tenemos que encontrar acuerdos con cada uno de los líderes
Y evidentemente esos acuerdos pueden fallar según el cálculo electoral y político que tenga el líder como tal. En ese sentido, yo creo que vemos ya tenemos una primera aproximación cuando vemos que el sistema presidencial tiende a los personalismos precisamente porque le permite a una persona ejercer buena parte del poder político, entiéndase toda la función ejecutiva, entiéndase la capacidad de manejar la política exterior y la política interior, además de contar generalmente con mayoría en la Asamblea Nacional, lo cual le da ya un espectro bastante importante dentro del manejo político y dentro del ejercicio del poder público. Por eso, esta personalidad que va a ser el presidente de la República va a tener mucha posibilidad inclusive de nombrar muchas autoridades, de canalizar propuestas legislativas, de manejar la política pública, de emitir indultos inclusive en relación a la función judicial, lo cual hace que una sola persona concentre muchísimo poder. Por tanto, se crean líderes carismáticos, líderes muy fuertes, y claro, hay esta relación inversamente proporcional entre el poder o la capacidad de maniobra del líder versus la institucionalidad de los partidos. A líderes más carismáticos, más influyentes, partidos políticos menos institucionalizados y viceversa. En los sistemas parlamentarios, que se tiende mejor al fortalecimiento de la organización política, lo normal o lo esperado es que esos partidos lleguen a ser muy institucionalizados. Y si son muy institucionalizados, lo que ocurre es que para que una persona pueda llegar a ser candidato a algo o pueda ejercer un cargo político, debe hacer carrera, es decir, deba entrar a las bases, deba hacer una carrera impecable, tenga que ser una carrera tener una militancia muy activa dentro de la organización política, muy ideológica dentro de la organización política, para alcanzar estos niveles estelares, aún sabiendo que si deja de hacerlo, digamos, que si en algún momento pierde el rumbo o quiere salirse de la organización política, muy difícilmente podrá hacer carrera en otra, igualmente institucionalizada, igualmente ideológica, igualmente fuerte, lo piensa hacer. Por eso podemos fijarnos inclusive que en sistemas como el norteamericano, como el de los Estados Unidos, las elecciones primarias son muy disputadas, pero por lo general al final de todo un año de campaña dentro de las elecciones primarias, uno de los dos competidores da un paso al costado. Quien ve que no tiene los votos suficientes para ser nombrado da un paso al costado, y eso ocurre precisamente porque para dar un apoyo a quien sí tiene la mayor votación, para que el partido pueda caminar en conjunto, hacer, digamos, no dividir los votos de quien gana y de quien pierda, sino que al quedarse con una sola opción, el partido va en conjunto. Si es que la persona que pierde las elecciones primarias empieza a deslegitimar la actuación del partido, a cuestionar la legitimidad de quien resulte electo, claro, lo más probable es que va a generar un desgaste dentro del partido, y claro, esto prácticamente interferiría de manera negativa en su carrera política, inclusive arriesgándola con, impedir que pueda seguir con su ascenso. Siendo así, los elementos a considerar obviamente es el modelo político que se va a manejar, el tipo de democracia que se va a manejar, la disciplina partidista, y cómo estos modelos, más el sistema electoral, que lo veremos inmediatamente, cómo estos confluyen para tener sistemas políticos más sólidos, más institucionalizados, o por el contrario, más caudillistas, más personalistas y claro, y mucho más inestables desde el punto de vista del ejercicio mismo del poder.